Shalom y bienvenidos. Vamos a escuchar una interesante pregunta que creo que ya fue respondida no hace mucho en un video, pero está bueno escucharla nuevamente. Es una nueva pregunta. Quizás aporta nuevos conocimientos, tanto la pregunta como la respuesta. Así que vamos a escucharla juntos para luego tratar de responder. Morir gráfico y me gustan mucho sus videos, me gusta su sinceridad al hablar, eh, me gusta que nos diga la verdad a todos y que sepamos la verdad porque es mucho más importante que la mentira. Mi pregunta tiene más un aspecto sociológico, se trata más de los últimos tiempos que estamos viviendo los latinoamericanos al ver estas sectas, estas enseñanzas de que muchos tienen sangre judía, que descienden de judíos, o se empiezan a vestir, empiezan a comportarse como con una imagen que no les pertenece. Pero mi pregunta es, ¿por qué está pasando esto en Latinoamérica? ¿Por qué la gente está teniendo una necesidad de adquirir una identidad que no le corresponde? No lo veo más como algo malo en sí de las personas, sino lo veo más como una falta de identidad en las personas, pero más lo noto acá en Latinoamérica. Y quisiera saber si esto ya pasó anteriormente en la antigüedad o si los libros judíos ya hablaron de esto, pero sí estoy notando una falta de identidad única a la persona. Y no es solo a dos, tres personas, está pasando a gran escala y hoy en día son mayoría. Entonces quisiera saber si hay una explicación a esto. Es más una pregunta sociológica para sacarme la duda. Muy bien, esa fue la pregunta del estimado usuario del canal. Unas cuantas reflexiones. Por supuesto que decir la verdad, 99% de las ocasiones es mejor que mentir, si no más que el 99%. Así que gracias por reconocer mi trabajo como uno honesto, sincero, verdadero, y que si no le gusta a mucha gente por esa sinceridad, ¿qué puedo hacer? No voy a mentir para caerle simpático. En cuanto a la pregunta, como dije, creo que hubo una parecida hace pocos meses, igual podremos intentar una respuesta. Latinoamérica es un lugar que fue conquistado por extranjeros, de los cuales muchos de nosotros descendemos. Esos extranjeros, cuando provenían de raíces cristianas, traían su religión, que ya en ellos era un implante, un injerto. Recordemos que si una persona no es judía, automáticamente es no ágida. O sea, no existen las religiones como algo espiritual. La religión es un invento del ego socializado que se convierte en religión. Son supersticiones que se van amalgamando con mandatos, con conceptos, con creencias, con, con fantasías muchas. Y es absolutamente lo contrario a la espiritualidad. Como les decía, las personas judías tienen su espiritualidad, el judaísmo, las personas gentiles tienen el noajismo. Eso es lo que les corresponde, eso es lo que son los noágidas. Gente espiritualmente conectado a esa fuente, al del noajismo. Las religiones ya son un injerto, un implante, pero mal diseñado para el organismo, porque no son de origen espiritual, como les dije, son de origen ego. Esas personas que venían de Europa con su religión tuvieron el atrevimiento de venir a conquistar, y una de las herramientas de la conquista, evidentemente, fue la fuerza, fue la astucia con que se manejaban, fue las mejores armas e instrumentos de conquista física que tenían, pero también tenían su religión. En su mayor parte eran católicos. Y con esa herramienta de conquista del catolicismo, hicieron lo que habían hecho con ellos muchos siglos antes con sus antepasados, cuando eran brutos paganos de Europa, y vinieron los conquistadores cristianos a conquistarlos a través de la religión. En este caso hicieron lo mismo y trasladaron su cristianismo a los habitantes de esta tierra, que hasta donde yo sé, también son noágidas, eran noágidas, pero también estaban cautivados por religiones, no por la religión
cristiana evidentemente, no la conocían, pero sí por sus propias religiones, por el politeísmo que abundaba en estas zonas, con las creencias vanas que abundaban por estas zonas. Supongo y creo que eran muy pocos los que mantenían esa identidad no ágida, esa fidelidad, más allá del monoteísmo, esa identidad espiritual. Entonces llegaron los cristianos católicos en su mayoría, como les dije, y impulsaron esta conquista obligándolos a adoptar sus propias creencias católicas y erradicaban las creencias antiguas. En algunos lugares se llegaba a una amalgama de las creencias paganas locales o las que traían también los negros que habían sido traídos esclavos de África con la del catolicismo. Así que en Latinoamérica se creó una confusa identidad religiosa en la gente que se esforzaban por ser católicos. Cuando estuve visitando México era tremenda la cantidad de iglesias que había y el fervor católico de la gente. Y evidentemente sabemos qué dura que fue la conquista en México, qué poderoso era el imperio que había en México cuando llegaron los conquistadores cristianos y cómo aprovecharon el cristianismo para lograr su conquista. Conquista que hasta ahora continúa. ¿Qué pasa hoy en día? Es el tiempo en el cual están cayendo las caretas. Todas las mentiras religiosas van perdiendo sentido. Se va descubriendo que las ideologías son otro tipo de idolatrías y que no están satisfaciendo ni a la persona ni a la sociedad. Las personas están desesperadas por encontrar un camino espiritual y buscan en diferentes religiones, en diferentes doctrinas, diferentes ideologías. Allá por los 60 o 70 del siglo XX, la gente buscaba muchas veces en el Tíbet, en el Lejano Oriente, en la India, y se traían todos esos gurús de por allá, buscando algo que les hiciera sentir la espiritualidad. Y como eso era diferente y tiene como un toque más espiritual, ciertamente es así por su origen abrámico, entonces fue de moda allá por los 60, 70 toda esta onda hindú, tibetana, etc. Y todavía algunos siguen prendados con eso. Pero de a poco también aquello fue perdiendo el sentido y la gente sigue dándose cuenta que ni el comunismo, ni el socialismo, ni el cristianismo, ni el protestantismo, ni el mesianismo, que es una rama del cristianismo, ni los nazaritas, que es otra rama del cristianismo, ni cualquier otra religión sirven para llenar su afán de espiritualidad. Entonces, ¿dónde buscan? Buscan en donde hay la luz espiritual. Como el noajismo no es tan conocido, por más que corresponde a 7.000, 8.000 millones de personas, todos los seres humanos que no son judíos, pero los que son noágidas, así como activos, conscientes, son muy poquitos. ¿Cuántos serán? ¿1.000? ¿10.000? No tengo idea, son muy poquitos. Y que se mantienen con todas las dificultades que compete hacer una persona espiritual en un mundo religioso. Entonces el noajismo no es tan conocido y muchas veces, por desgracia, algunos que se llaman noágidas están tan impregnados de religión, tan confundidos en su mente y en su corazón, que terminan viviendo una chapucería que es no a judaísmo. Se disfrazan de lo que creen que son judíos, usan términos hebreos, hacen sus shabbats, tienen sus sinagogas, tienen sus rabinos. Es como judíos diluidos, que no son ni judíos ni es verdaderamente noajismo. Y ahí detrás hay o farsantes, o hay negociantes, o hay ignorantes, o hay gente que oportunista, o no sé, que se aprovecha de toda esta debilidad para meter una nueva religión, el no judaísmo, con el nombre que le pongan. Se llamarán Benei Noach, se llamarán Noágidas, se llamarán hijos del pacto noético, noédicos, o como quieran decirle, pero terminan siendo una religión más, una confusión más, un caos más que no aporta ni a su identidad noágica ni a la pureza de relaciones que tienen que tener los noágidas con el judaísmo. Por desgracia, eso ocurre mucho, pero es parte de esto de seguir presos de la religión en lugar de ser libres por ser espirituales. No tienen el coraje para romper con las ataduras y entonces se borran de sus iglesias, piden la herejía o como sea que le digan, cuando se borran de sus iglesias, pero enseguida caen en otras iglesias, en esos mesiánicos, que ya dije son cristianos disfrazados de lo que creen que son judíos y dicen lo que creen que son palabras hebreas como para darle una pátina de santidad y de valor a lo que no tiene valor, o caen directamente en un noajismo judaizado
sabiéndolo o no. O buscan el judaísmo sin realmente saber lo que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo sigue siendo la única opción espiritual que se mantiene desde que el mundo es mundo y hay judíos. La espiritualidad judía con sus altibajos, porque hay muchos grupos judíos, de los más alborotadores, más conocidos, más famosos por internet y en algunos lugares también, que tienen muchas supersticiones, muchas creencias ajenas, muchas idolatrías que hacen confundir también el judaísmo con esas cosas y hasta lo llevan a ser como una especie de religión. Adoran humanos muertos, esperan que muertos revivan para ser como sus dioses mesiánicos, tienen creencias alejadas de lo corriente del judaísmo, le fueron agregando cosas que a muchas pueden ser simpáticas, pero que no son originalmente judías. En definitiva, de esos grupos hasideos, por lo general, hay cosas muy confundidas, pero como tienen el disfraz de lo que la gente ignorante cree que es el judaísmo, entonces van teniendo éxito y además se preparan, igual que los misioneros, se preparan en escuelas para saber cómo caer simpáticos, qué cositas decir, cómo manguear plata, cómo conseguir que les vayan dando más lugar, y se van convirtiendo como referentes, cuando en realidad son referentes de su religión, esas sectas hasideas o a cosas parecidas, en lugar de ser referentes del judaísmo. No es que yo sea el que tiene que decidir qué es el judaísmo, no, el judaísmo se define por sí mismo, tiene escuelas, tiene corrientes, pero hay que mantener una cierta coherencia con lo que es el judaísmo. Cuando se empieza a meter todo tipo de creencias y costumbres que son ajenas y terminan confundiéndose con judías. Les voy a dar un ejemplo. Para algunos grupos es súper contra importante que los nenes varones judíos durante 3 años no se corten el pelo. Y que cuando llega el tercer año hacen toda una ceremonia muy vistosa de cortarle el pelo y le piden a un sabio que les corte el pelo y bendicen y etc. Esa costumbre que ellos dicen que está referente a los 3 años que se dejan los árboles sin podar, sin recolectar, etc. En realidad era una costumbre de los pueblos árabes, quizás musulmana o previa a los musulmanes, que se introdujo el judaísmo por parte de esas sectas. Y ahora muchos creen que es fundamental que sus hijitos tengan los pelos largos hasta los 3 años y le ponen palabras en yiddish para hacerlo como más valioso. O la famosa manito de Fátima, que es un instrumento supersticioso de origen árabe, posteriormente musulmán, la famosa manito esa que algunos creen que es judía, o los ojitos de pez, etc. Son todas cosas que la gente considera que son judías y se creen que son sagradas y tienen un origen pagano, idolátrico, supersticioso. Pero se fue introduciendo dentro del judaísmo y por desgracia la gente le asigna valor. Y de a poco se va introduciendo y la gente le va considerando como que es algo judío. Entonces, volviendo a la gente de Latinoamérica, buscan una identidad que el conquistador español o luso español o americano, digo, británico en el norte de América, o de donde haya sido, franceses por acá por unas colonias, belgas, holandeses, lo que sea, les implantaron una personalidad que no es la adecuada, ni para su nacionalismo ni para su identidad espiritual. Por lo tanto, buscan su propia identidad, buscan ser ellos mismos y van dando tumbos en la oscuridad y aferrándose a lo que creen que son luces, pero en realidad son un poco de menos tinieblas, como son esas religiones. Hasta que aparecen algunos que son realmente portadores de luz, luz para las naciones, judíos que tienen un mensaje judío realmente y no ágida para los no ágidas, y que no tienen necesidad de estar ni mintiendo, ni engañando, ni haciéndose los simpáticos para conseguir más poder y alcanzar más gente. Si son simpáticos lo son y si no, no lo son. No es una carrera de competencias, sino que es una carrera de ver cómo lograr que en el mundo haya mayor estabilidad, mayor armonía y que cada uno tenga su propia identidad. Que estas banderitas que están acá en el fondo no sean simplemente naciones para pelearnos en un partido de fútbol, en guerras o en disputas territoriales o lo que sea, sino que identifiquen naciones, pero que esas naciones todas se identifiquen a su vez como hermanos de los demás, no en competencias inútiles, sino que cada uno tiene algo para aportar. No sé qué tiene cada uno de los países para aportar, pero que cada uno con lo que tenga para aportar lo aporte y que sea un aporte generoso que contribuya al bienestar del colectivo. Y todos tienen en común la espiritualidad, no mágica, porque en su mayoría, 99%, los habitantes de esta Latinoamérica
son noágidas. Los judíos somos poquitos, no sé si el 1%, pero somos bien poquitos. De la población mundial somos el 0,2% más o menos, nada más. Así que en ese 0,2% la gente está buscando la luz, que los quite de la oscuridad, que les dé una identidad propia, que no es la judía, porque la identidad judía es para los judíos, es la identidad noágida para los gentiles. Aquellas personas que quieren convertirse al judaísmo porque entienden que eso es la manera correcta, no porque de esa manera siguen el camino de Jesús o porque piensan que van a estar más cerca de Dios si son judíos, porque están cerca de Dios siendo gentiles también, sino que encuentran que la forma de vida judía les agrada más. Tampoco es porque si supuestamente sus antepasados hace 500 años eran judíos y luego se convirtieron a cristianos por la Inquisición o lo que sea, tampoco por eso. Es si hoy en día están buscando una identidad judía para vivir como judíos, con las restricciones que los judíos tienen, con las obligaciones que los judíos tienen, porque sienten que siendo judíos es como pueden desarrollar mejor sus potenciales. Pero no es lo que necesita ser el 99% de la humanidad. La mayoría de la gente nació gentil y debe seguir siendo gentil, viviendo como novajidas, cada uno con su identidad nacional, con su identidad propia, con amor propio, con autoestima bien equilibrada. No sé si toda esta reflexión, que se hizo un poco larga y aburrida por la forma en que estoy hablando, es interesante. Espero que sí, y espero que nos dé luz para poder llevarnos a mejores caminos a toda Latinoamérica. Que se terminen las dictaduras en los países que estoy viendo sus banderitas ahora, son por desgracia demasiados. Que se terminen las dictaduras, que se terminen las mentiras, las corrupciones, que se terminen las falsedades, que se terminen las religiones y que haya una sola palabra espiritual para todos, que es lo que la profecía dice. Bayomau y Adonai Echad Ushemo Echad. En aquel día habrá un solo Dios para todos, y su nombre será uno. Ya nadie dirá los nombres de los dioses falsos, porque no hay necesidad. Todo el mundo dirá en el nombre de Dios Adonai, el Señor de Israel, que es el Señor de las naciones. Les deseo lo mejor, shalom y bendición.